Damos el gráfico de la primera función derivada, y pidemos indicar cuando el primer derivado es positivo o negativo, indicando el número de números críticos y cualquier extrema relativo. Otra vez, es importante reconocer que este es el gráfico de la función derivada, no f de x, pero cuando acabemos de responder a estas preguntas, compararemos f de x con f' de x. Entonces, primero se nos pide que determinemos cuándo el primer derivado es positivo y cuándo es negativo. Bueno, una función es positiva cuando está por encima del eje x, y es negativa cuando está por debajo del eje x. Así que la prima de x sería mayor que 0 o positiva sobre este intervalo aquí y sobre este intervalo aquí. Y aviso como f' of x sería negativo sobre este intervalo y sobre este intervalo. Así que la prima de x es mayor que 0 o positiva sobre el intervalo abierto de -5 a -1. Pero también desde 2 hasta el infinito. Recuerde, si el primer derivado es positivo, esto indica que la función f de x aumentaría. Y el primer derivado es menos de 0 o negativo sobre el intervalo a la izquierda, que sería de infinidad negativa a -5. Así como el intervalo abierto de -1 a 2. Si el primer derivado es menor a 0 o negativo, esto indica que la función f de x disminuiría. A continuación, nos piden encontrar el número de números críticos. Números críticos ocurren donde el primer derivado no es definido o es igual a 0. Bueno, podemos ver que el primer derivado es una función polinómica. Entonces nunca está indefinido, pero es igual a 0 aquí en x igual -5, aquí en x igual -1 y aquí en x igual 2. Así que hay tres números críticos, y son x igual -5, x igual -1, y x igual 2. Y ahora, se piden que determinemos la ubicación de cualquier extrema relativo. Si volvemos al gráfico por un momento, avise cómo cambia la primera derivada de negativo a positivo en x igual -5, y cambia de positivo a negativo en x igual -1, y luego de negativo de nuevo a positivo otra vez en x igual 2. Bien, si los primeros cambios derivados de negativo a positivo en x igual -5, significa que la función f de x cambia de disminuir a aumentar en x igual -5. Lo que significa f de x tendría un punto bajo y por lo tanto, un mínimo relativo en x igual -5. Entonces, hay un mínimo relativo en x igual -5. Y entonces porque los primeros cambios derivados de positivo a negativo en x igual -1, f de x cambia de aumento a disminución en x igual -1. Y por tanto, f de x tiene un punto alto o máximo relativo en x igual -1. Y luego finalmente, aviso en x igual 2. Los primeros cambios derivados de negativo a positivo, que significa f de x, otra vez, cambios de disminución a incremento en x igual 2. Por lo tanto, f de x tiene un punto bajo, y hay otro mínimo relativo en x igual 2. Así que hay un mínimo relativo en x igual -5 y en x igual 2. Ahora, comparemos la gráfica de x' of x, y f of x en el mismo plano coordinado. Tenemos el gráfico de la función derivada en azul, y el gráfico de la función f de x en rojo. Primero aviso donde la función derivada es positiva aquí y aquí. La función roja está aumentando aquí y aquí. Y donde la función derivada es negativa aquí y aquí, la función f de x disminuye aquí y aquí. Y aviso en los números críticos -5, -1 y +2 f de x tiene un mínimo relativo en x igual -5.
f of x tiene un máximo relativo en x igual menos 1, y f of x tiene un mínimo relativo en x igual 2. Espero que encontraste este útil.